Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por recibirnos. Aquí estamos una vez más en una entrevista que lleva a la política, pero cuya introducción tiene que ver con el amor y los gobiernos. ¿Por qué? Les explico. Los inicios en el amor son mágicos. La luna de miel, ¿quién olvida esos primeros 6 meses de pasión irrefrenable? Son tan maravillosos los amores, los matrimonios, las relaciones, todo fluye, todo fluye. Sin embargo, en política y en gobierno es todo difícil. Los inicios de todo gobierno siempre han sido difíciles. Pero si ese inicio coincide con la pandemia mayor de la historia de Occidente y nos retrotrae a la Edad Media, es el infierno. Entonces, hoy vamos a hablar no de amor, aunque a veces el mayor amor es el servir a los demás, pero en verdad vamos a hablar de política, porque él es el ministro de la Presidencia y, cuidado, es también el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, José Ignacio Paliza. Gran placer. Muchas gracias, Pablo, por recibirme aquí. Por cierto, ¿te dio COVID? Gracias a Dios, no. Me he hecho como 20 pruebas. He tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte. La buena defensa y papá Dios, porque no deje de ser... No, el papá Dios, pero yo no soy, a mí toda la gripe que andan me dan, pero el COVID no, algo curioso. El COVID no. Y he estado muy expuesto en el proceso de la campaña, luego las funciones que me ocupan, bueno, y no he tenido, mi esposa tuvo COVID. O sea, la esposa y no te contó. No, ¿Y qué tipo de sangre tú eres? O positiva. Y dormí varias noches con ella positiva. Y me decía, le decía, oye, tú tienes COVID, si no es de gripe, acuérdate ahí. Entonces yo que soy un hombre gobernado, Sí. no cumplía órdenes. Señor ministro, usted es O positivo. O positivo. Si cogemos ese tema, se nos va la entrevista. Así es. Porque hay unos comentarios que tienen que ver con el tipo de sangre y la resistencia al COVID. Pero no es de eso que vamos a hablar, aunque sí es importante ver cómo el gobierno ha manejado esta crisis. ¿Cómo podríamos ya, para culminar esa parte, cómo se siente José Ignacio Paliza con la estrategia desarrollada hasta ahora por su gobierno, el ministerio, la señora vicepresidenta, el gabinete, en lo que tiene que ver con el COVID? Y si tiene alguna información reciente de este asunto de las vacunas, por favor. Mire, se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo porque cuando arribamos al gobierno hace casi 5 meses o ya 5 meses, nos encontramos con un sistema de salud, primero, medio al desnudo, sin los insumos correspondientes en stock, en almacén, o sea, los hospitales y las boticas populares y demás muy desprovistas de medicamentos para poder enfrentar la pandemia, con recursos limitados en presupuesto, tanto el sistema de salud como el gobierno en sentido general. Y de igual forma, una gran cantidad de hospitales en proceso de intervención, algunas de las cuales habían sido inauguradas sin haber estado listas en tiempos últimos de campaña y de gobierno, lo que nos hizo, de gobierno, perdón, porque en tiempos de campaña no se puede, lo que también nos obligó a acelerar en algunos procesos concluyentes de renovación y conclusión para poder tener algunos de esos hospitales en buen momento. También habían cifras que no estaban sincerizadas. Recuerden ustedes al inicio del gobierno que salieron unas informaciones de que en un día habían fallecido una cantidad impresionante de personas y no eran otra cosa que la acumulación de fallecimientos no registrados. O sea que tampoco habían estadísticas sinceras. El gobierno estaba dando informaciones que no eran necesariamente precisas, por diversas razones, que no es el propósito de entrar. Entonces, el esfuerzo ha tenido que ser uno importante a través de los últimos meses. Logramos reducir el grado de contagio en un momento específico hasta el 7%, a menos de un dígito, y la letalidad, que es quizás la principal muestra de todo este esfuerzo, es una de las más bajas de la región y del mundo, una letalidad cerca al 1%. Esto como consecuencia de la homogenización que se ha hecho de los protocolos sanitarios, que ha hecho que todo el paciente que llegue tenga el mismo protocolo para ser atendido, que ha dado resultados tanto en el país como en otras partes del mundo.
Claro, hoy, como consecuencia del asueto navideño, el contagio ha ido aumentando, se impusieron algunas restricciones y comienza a descender. Pero ha sido un esfuerzo muy tesonero, muy consistente, muy permanente, que se está hoy en el, digamos, en el punto o el tránsito último de la pandemia, o esperamos que sea así. Que me refiero a la compra e importación y posterior distribución de las vacunas que están en el mercado internacional ya. Y que el Gabinete de Salud, que encabeza doña Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, ha hecho esfuerzos encomiables por tenerlas aquí. Entendemos o tenemos las perspectivas de que antes que concluya el mes de enero, las primeras vacunas en República Dominicana estén disponibles, sobre todo para poder cubrir al personal más vulnerable, a la población más vulnerable, que es sobre todo los médicos, los cuerpos que atienden a pacientes o personas vinculadas al COVID, así como también personas envejecientes, y se vaya en un proceso escalonado de vacunación que nos pueda llevar en un tiempo oportuno a tener toda la población vacunada. La tentación de seguir con el tema es mucha, pero nosotros tenemos ahí en agenda, esperando a la vicepresidenta Raquel Peña, que con ella, como jefa del Gabinete de Salud, sí que vamos a desarrollar íntegramente este tema tan apasionante, tan terrible, porque nos ha marcado. Pero en estos días, en estos meses, lo que uno más, la frase que más se ha escuchado es que no es lo mismo con guitarra que con violín. A mí me gustaría saber la reacción del ministro de la Presidencia, ya ministro de la Presidencia, que hace 5 meses y una semana era el presidente del principal partido de oposición. Hoy es un gran poder. ¿Cómo se ha sentido y hasta qué punto, por lo que ha visto ahora, será posible llevar a la realidad todas esas promesas que a veces en el ardor de las campañas ustedes los políticos sueltan? Mira, nunca será igual con guitarra que con violín. Lo importante es que en el trayecto, en ese tránsito entre ser opositores a oficialistas, las razones por el cual pueda desentonar un argumento o una posición política que uno haya esbozado en un momento determinado, no sea por tener doble poses o por tener posiciones que se sabían desde el principio que no se cumplirían o tendrían la capacidad de utilizar argumentos con fines evidentemente políticos o populeros. No. Ese es lo dramático, lo trágico de esa conversación. Sí. Pero nunca es lo mismo, porque el momento cuando usted ingresa a un gobierno y comienza a tratar las problemáticas de una gestión, pues se da cuenta de sus dificultades y de cómo tratarlas, cómo administrarlas, cómo poder tomar intereses y hacerlos posibles. Ese tránsito no es uno sencillo. Sin embargo, en la gestión del presidente Abinader hemos ido dando, a través de estos 5 meses, cumplimiento a gran parte de las promesas de campañas medulares que nosotros esbozamos. Comenzamos el primer día por el presidente delegar parte de sus poderes en fiscales independientes, en una procuradora independiente, que no existe una llamada para defender a un amigo o para cuidar de un contrario, sino que hay justicia hoy que opera por sí sola, o por lo menos la persecución de la justicia opera por sí sola. Esto es una promesa de campaña que fue cumplida. Pero hablamos de dar seguro universal a la población dominicana, y al cierre del mes de diciembre, 2 millones de dominicanos nuevos han podido ingresar al Seguro Nacional de Salud. Pero de igual manera prometimos aumentar los salarios a los policías, y así ha sido. Prometimos aumentar el subsidio que se le da de forma directa, sobre todo a madres solteras que son tarjetavientes de Solidaridad, y ya se anunció que Solidaridad será aumentada a un poco más de 1.600 pesos mensuales. En la práctica se está cumpliendo esa orden presidencial, que lo vi muy vehemente en unas palabras al presidente, en esto de dar prioridad prioritaria, number one, número 1, a las mujeres, y dentro de las mujeres, a las mujeres solteras. Eso en los hechos se está cumpliendo, esa orden. Sobre todo en la ejecución o la estructuración de esos esfuerzos sociales que se impulsan desde el gobierno, sí, por múltiples razones, porque la pobreza sobre todo se ve hoy, se refleja hoy en esas mujeres que están difuminadas en todo el territorio nacional y se ven con la dificultad de su propia realidad y de tener que cuidar a uno
uno o dos niños. Ese es el rostro de la pobreza. Y sí, esa determinación se está impulsando desde el gobierno del presidente Abinader. Y además hay esfuerzos como, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil, que es una muestra de ellos. Ahora vamos con el propósito de erradicar el trabajo en infantiles o en niños, que todavía es una práctica que está presente producto de la necesidad de mucha gente. No es un tema necesariamente cultural como en otros países, pero sí un contenido social importante. Entiéndase que aun cuando no es lo mismo con violín que con guitarra, Sí. nosotros hemos ido intentando impulsar y cumplir con cada una de las promesas que desde el gobierno, desde la oposición enarbolamos, y ese será el trayecto por el cual se nos irá, solicitamos que se nos mida al final de esta gestión, que se pueda tomar el compendio de promesas o de planes de gobiernos que se presentaron y puedan medirse y saber, bueno, qué tanto cumplimos con nuestra promesa y cómo fue transformándose en la medida que avanzó el tiempo las mismas, ¿verdad? Y cómo la hicimos tangible. Es que el presidente de la República, en la visión del presidente Abinader, es un servidor más. Claro, el que le ha tocado quizás la función más delicada, más importante, la de más honor, la de más compromiso, pero es un ciudadano más. Y lo del barrilito, porque el PRM al nivel del Senado tiene todo el poder del mundo y en el Congreso, si hay la voluntad política, se puede lograr un poco adecentar el Congreso a partir de la práctica de eliminar todas esas concesiones exageradas, que no es que el poder congresual no merezca tratos especiales en una que otra. Y sincerizarla, porque también gran parte de la problemática que se ha sucedido con el barrilito, y le habla a alguien que fue senador, es que las mismas no están... Y fue diputado, ¿verdad? Y diputado también. Fue diputado. Oye, Diputado y senador. Pero estos son 30 y tantos años, como que van rápidos. Están rendidos, están rendidos. Y bueno, y papá, y esposo, y joven, y un poquito de todo. De hecho, un poquito de todo. El Javi. El Javi, sí. El príncipe. Bueno, ese es todo. Pero gran parte de la problemática con esos fondos es que deben de ser sincerizados y transparentados, porque hay una parte de ellos que puede tener sentido, hay otra que no. Por ejemplo, una parte de esos recursos se utiliza para mantener una oficina en la provincia que usted representa. Eso puede tener algún sentido. Lo que no tiene ningún sentido es que usted utilice fondos para dar asistencia social, porque se aparta de la naturaleza o del espíritu y de la función del legislador. Esas cosas deben de transparentarse, deben colocarse sobre la mesa. Eso no lo tienen los legisladores. El legislador no le toca una oficina. Se paga del barrilito. Ahora Siempre lo paga. se ha pagado el barrilito. Entonces lo que hay que hacer es... Mire, usted que es un comunicador de alto nivel y con mucha información, no sabía, por ejemplo, que del barrilito se pagan los alquileres y los gastos fijos de esas oficinas. Esas son cosas que hay que transparentar. Pero que hay un momento donde esas oficinas, eso es parte normal de ser senador, que el Senado te pague esto. Luego vino aquella sincerización por eso es que digo en la gestión de Reinaldo Paredes, aquel relajo de que cada senador se inventaba un primo con una fundación y todo este tipo de cosas. Entonces, en aquel momento, se organizó esto y es de donde sale el barrilito, que fue un paso de avance. Pero entonces, ya veo que usted me dice que esto que era la oficina se metió en el barrilito. Ahora, corríjame, de lo que se trata es de dejar esa oficina, que es algo que merece, y el otro dinero, ahí está el plan social de la presidencia, y está el gabinete social. Están los servicios de salud, está un sinnúmero de cosas. Lo que digo es que esos recursos deben de transparentarse de tal manera que estas informaciones que le he dado, la gente las conozca y podamos ir caminando a su eliminación, a eliminar esa distorsión, que al fin y al cabo a quien opera de forma más contraria es al propio legislador. Porque el dinero no puede ser el elemento por el cual usted mide una gestión. No puede ser que cuando usted, un senador, hay algunos que son muy prolíferos, por ejemplo, en su labor legislativa, cuando lo vayan a medir en su gestión, lo que resalta no es esa función de ser legislador como tal, sino la de la asistencia social y cómo él tiene una participación diferente en la sociedad. No, un senador es un príncipe. Al fin y al cabo termina no siendo, porque esos recursos son los que terminan sacándolo de allí.
Por eso yo creo que debemos de hacer un pare, y nosotros hemos invitado a nuestros legisladores y se está en ese proceso para transformar esa matriz y que ese sea un tema del pasado. Pero en el PRM, y hablo con el presidente del partido, hay una conciencia de que el país cambió, de que este país es otro, y esos cambios que ya venían han sido potencializados en el mundo entero y en República Dominicana también por lo que ha significado la pandemia, y habrá un antes y un después en casi todo, en las relaciones humanas, pero también en las relaciones políticas. Esa nueva realidad de la política, del hacer política, yo escucho al presidente y lo he podido conversar con él, y hay una comprensión de estas nuevas condiciones. Sé lo que piensa José Ignacio Paliza, Roberto Fulcar, el ministro Macarrulla, con los que uno ha podido conversar. Ahora, en la dirigencia del partido, los senadores, sus legisladores, hay una comprensión de que el futuro fue ayer, que esta es otra cosa. Eso es un proceso, porque no solamente es un propio de la clase política, también de otros sectores y de otras clases, que deben también participar y darse cuenta que la sociedad cambió. Y que el rol de cada uno de nosotros, claro, en cada uno de los renglones donde participamos, es uno diferente. El de la comunicación cambió. Hoy ya no es usted el que informa, la sociedad le informa a usted, y usted lo que hace es interpretar los hechos y las informaciones que recibe, y entonces redefinir o conceptualizar el porqué de esas reacciones. Pero la sociedad ha ido cambiando, y el que no lo entiende, el político que no entienda que la sociedad cambió, terminará la sociedad cambiándolo a ellos, porque esa transformación ha sucedido y tenemos que estar muy conscientes de ello. Por lo menos en lo que tiene que ver con la apertura, a mí me ha gustado mucho y lo he celebrado y lo he escrito y lo comento. A mí no me da vergüenza reconocer las cosas buenas, la mezquindad no está entre mis muchos defectos. A mí me encanta un presidente que tiene un tema, llama a la prensa que cubre la fuente, explica lo que tiene que explicar y le dice, pregúntenme, ven, achúvale. O llama a líderes de opinión y hace lo mismo, o llama al pequeño grupo de los directores de diarios y hace lo mismo, sin cortapisas. Eso es un gran avance, y yo lo que le pedía, presidente, muy bien, aplausos, pero y esto no se puede imponer, porque no es obligado ser ministro, No. ser funcionario, la gente puede ir para su casa sin Claro. problema. O sea, si usted es funcionario de mi gobierno, usted no puede irrespetar a la prensa llamando a los señores, leyendo un documento a veces muy mal leído y decirle muchas gracias. Hay una línea, se ha pensado, ahora que esta semana vi que hay una comunicación nueva comunicación estratégica en el partido. ¿Se ha pensado en eso? Yo creo que el modelo del presidente Abinader, que es uno muy abierto y muy disponible, y que está en contacto constante, casi diario. Tiene el don de la ubicuidad. Está Sí, aquí no con las redes. No solamente eso, y no para. Ese hombre trabaja impresionantemente. Pero ese modelo creo que de alguna forma ha ido permeando, y habrá cambios que se irán produciendo de forma natural, porque también ese modelo es replicable en el sentido de que cada quien lo irá asumiendo como suyo. Es el modelo del liderazgo que se va de alguna forma permeando los demás. Sí. Y creo que se irá dando poco a poco. Bueno. Pero es un modelo interesante el del presidente Abinader. Y además un modelo que cambia. Teníamos un presidente anteriormente que era casi mudo, en el sentido de que siempre se mantenía alejados de la respuesta o de dar la cara al frente al cuestionamiento de la gente, y reflejado en la prensa. A uno totalmente abierto. Luis Abinader le abre a la prensa casi diario. Sí, y uno lo ha visto, sobre todo esa apertura de aquí, pregunte usted lo que quiera y se busca la información, si no la tengo. Además, que el presidente es que el presidente de la República, en la visión del presidente Abinader, es un servidor más. Claro, el que le ha tocado quizás la función más delicada, más importante, la de más honor, la de más compromiso, pero es un ciudadano más, que debe dar respuesta a la gente cuando se le pregunte. Y como usted muy bien dice, si comete un error, tampoco tener el miedo de retractarse o de sustituirlo, de modificar lo que fue una acción. Y así como también, si no tiene toda la información, de poderla recabar. Esa es la naturalidad de las cosas. Y eso es lo que la gente quiere. Este es de los pocos países donde un señor ocupa una secretaría, ministerio, viceministerio durante 11 años
Y cuando lo quita el presidente, en vez de hacer una fiesta y agradecer, mandarle una caja de vino, muchas gracias, presidente, entonces se siente insultado porque lo quitaron a Dios. Pero usted se creía. Pero ese es nuestro país. Tú sabes, ministro, que nosotros pedimos a los televidentes que nos formulen preguntas para nuestros invitados. Y esta semana tengo una de José Ariel Marte, que reflexiona lo siguiente. Dice José Ariel Marte: se siente un distanciamiento del partido con las bases respecto a los empleos en el gobierno. ¿Cómo podrá la dirigencia del PRM mantener vigente al partido y al mismo tiempo complacer las aspiraciones de los compañeros de la base, entre comillas, pone él, a obtener puestos en el gobierno? Esa es una capicúa, esa pregunta. José Ariel Marte, yo soy inocente. No, sí, inclusive vi cuando usted subió esta mañana a Twitter, Sí. la Pregunten. preguntan y vi que algunas personas se atrevían a hacerlo. Qué bueno. La realidad es que, por cierto, ayer el Partido Revolucionario Moderno esta semana sostuvimos una reunión con esa intención, con fortalecer la relación partido-gobierno y entender también el rol que nos ha tocado de sustituir la visión de un partido de oposición de 16 años a un partido oficialista. Esa transición es una que no todo el mundo entiende y que toma un tiempo también vencer y que cada quien pueda colocarse mentalmente, ¿verdad? En la lógica de lo que hoy somos. Pero el cambio no es una sustitución simple de un quítate tú para ponerme yo. En un inicio ese fue existían algunas líneas que solicitaban mayor participación del partido en los puestos gubernamentales, pero eso en el tiempo se fue venciendo y se irá venciendo. Pero hay que entender también la intención de cómo queríamos conformar o cómo el presidente Abinader quería conformar un gobierno con el tiempo y la tranquilidad de poder hacer las sustituciones de tal manera que el partido pudiera tener una participación importante, que se pudieran sentir orgullosos de ser parte del cambio, que pudieran terminar yendo a su casa cada tarde y decir hoy hice algo, esposa, hijo, hoy logré hacer algo, y que puedan sentirse útil alrededor de ese esfuerzo que durante tanto tiempo impulsamos y logramos. Claro, sin esto verse como un movimiento nuestro político de hacer un quítate tú para ponerme yo. Claro. Eso, y por eso ese tránsito que fue un poco con más tiempo, que se tomó un poco más de tiempo para lograr, porque quería hacerse un tanto cuidadoso. Nosotros no queremos ni tenemos una mala relación con nuestros opositores, sino que queremos construir en las diferencias que tenemos o sobre las diferencias que tenemos alternativas y soluciones para el pueblo dominicano. El gobierno del presidente Abinader y del PRM apenas inicia y esto es un proyecto de años que en la medida que se pueda hacer bien y pueda ser oportuno puede extenderse aún más, pero eso requiere también de paciencia, de prudencia y la dirigencia del partido ha mostrado tenerla. Precisamente los tiempos han cambiado, ya lo hemos dicho, y antes, bueno, venía borrón y cuenta nueva. Llegué yo, quítate tú, pongo los míos, pasaron 20 años, hay una ley de carrera civil administrativa, hay un ministerio de trabajo donde es sumamente ágil el que un empleado proteste, someta un recurso, está el Tribunal Superior Administrativo. O sea, el país institucionalmente ha avanzado en ese sentido, lo que dificulta el quítate tú, la aplanadora, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos hablando de que si es triste cancelar a una persona que está ya cerca de los 60, pero que hace 16 años que trabaja. Pero más triste es dejar a uno nuestro. El que hace 16 años que no trabaja. Claro, entonces, es terrible. Me decía más de un ministro, me ha dicho, mira Pablo, no es tan así como tú dices, no. O sea, no son los compañeritos de la base los de la mayor presión e incomprensión. La presión la hemos tenido mucho mayor y más insistente con gente que no es de la base, sino de los niveles medio bajo, medio alto. En el caso de Paliza
ha sido así, ha habido mejor comprensión en los No, pero compañeros usted de la tiene que base. saber que el rol mío como presidente del partido también es uno que en este tema específico he tenido una participación más activa, porque claro, el rol mío obliga a buscar espacios para que puedan los compañeros del partido, en la medida de sus posibilidades, de sus atributos, de sus experiencias, participar del gobierno del cambio. Y esa labor no ha concluido, está en un punto alto de compañeros y compañeras que ya han ingresado al tren gubernamental, pero hay otros que se están en el proceso de hacerlo. Y mi posición como partido, no puedo descansar hasta que eso se logre. Claro, dentro del orden de lo posible y de lo oportuno. Pero lo que hemos querido hacer es cuidadoso y hacer las cosas con el debido detenimiento, haciendo que el gobierno sea más ligero y haciendo sustituciones. No es simplemente mover a Pablo o nombrar a otro por encima de Pablo. No, las cosas hay que hacerlas bien y hemos querido ir colocando las cosas más o menos dentro del orden de lo posible. Asesor de asuntos sin importancia del Ministerio de la Presidencia, señor Maquín, eso está bien. Mire, mire, ministro, el problema de se le ha criticado al gobierno y se ha dicho que este es un gobierno de empresarios. El presidente, y yo lo sé, tiene una gran preocupación porque su gobierno sea la eficiencia y de la calidad del gasto. Para hacer eso se necesitan buenos gerentes. Y en lo de la gerencia tiene que ver mucho con gente del sector privado de una gran experiencia que tú lo traes al gobierno y que te ayudan a hacer un gobierno en esa línea. De repente uno tiene empresarios en más de un ministerio importantísimo. ¿Es este un gobierno de empresarios con sensibilidad social o un gobierno policlasista en sus altares? En realidad es un gobierno que refleja lo que el Partido Revolucionario Moderno y la política dominicana un poco es. Con excepción de algunas figuras específicas que provienen del sector empresarial como tal, la mayoría tienen un recorrido, casi todos tenemos un recorrido político importante. Yo soy presidente del PRM. Un hito Bisonó es una persona que tiene un recorrido político de Pero décadas. son empresarios medianos. De décadas. Ustedes nunca han sido empleados públicos y cosas de esas. Nacieron con una pequeña empresa familiar. Perfecto, pero el recorrido mediana. político, pero yo que soy de los más jóvenes, tengo 20 años, 22 años en política. Y de haber sido legislador, mucho más. El recorrido, ¿A qué edad? ingresé a los 18. Tengo 38, 39 ya. Estoy poniéndome viejo. A los 18 años ya era Claro, diputado. pero no es justo decir que esto es un gobierno de empresarios, porque la mayoría tenemos un recorrido todos ya en política de mucho tiempo, que nos ha distanciado de cualquier profesión particular que pudiéramos emprender en un momento determinado. Y hay un poco de todo en la gestión del presidente Abinader. Claro, y la eficiencia no solamente se logra atrayendo personas al sector privado, o sea, hay muestras de sobra de que ese modelo no necesariamente funciona, porque el que tiene una experiencia en el sector privado y llega al sector público, cuyas rentabilidades son muy distintas, entonces medir objetivos o medir logros no le es tan sencillo. Funcionarios del pasado gobierno siempre me dijeron que la sinergia funciona. O sea, si tú pones un buen funcionario público con un funcionario privado, ellos se ayuda juntan. a tener experiencias, a tener experiencias de diferentes áreas o renglones, pero ojo, la rentabilidad en un proceso político social no es la misma que una rentabilidad empresarial. No pueden medirse de igual forma los objetivos. Por eso muchos que vienen del sector privado no logran tener o no logran exhibir una impronta social. Claro, una impronta importante en la gestión que impulsan, porque no es lo mismo. Okay. Mire, viene una dura por ahí, viene una dura porque ahora sí es verdad que éramos muchos y parió la abuela. Ahora sí es verdad, porque usted está hablando de muchísimas acciones que ha hecho el actual gobierno y que todas tienen que ver con dinero, los chelitos. Por eso el endeudamiento inevitablemente ha aumentado. Parece que es inevitable el pacto fiscal. Lisandro Macarrulla me recordaba lo de la necesidad de comenzar por el pacto eléctrico porque parte fundamental del endeudamiento y de nuestro problema tiene que ver con el déficit eléctrico. Pero entrando ya, vamos a dejarle esto del pacto eléctrico a don Antonio Almonte, al mismo Macarrulla y a Marrancini, ¿verdad?
vámonos al pacto fiscal. ¿Cuál es la posición del partido? Porque la pasada semana el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez Núñez, nos decía, sí, sí, muy bien, apoyamos todo esto, pero que hay que buscar la manera de que paguen más los que tienen más. ¿Cuáles principios van a guiar la negociación de un pacto fiscal con los diferentes sectores de parte del gobierno? Primero que el gobierno dominicano tiene que dar muestras, y creo que hemos venido dando muestras de que el gasto debe mejorarse el gasto. Tú no le puedes pedir a una sociedad que dé más de sí, que haga un sacrificio adicional en sus empresas y pague un poco más al socio que es el Estado dominicano, si el Estado no hace en sí sus respectivos sacrificios, si utiliza de una mejor manera, de forma más eficiente, los recursos que recibe. Por eso lo importante de la intervención del presidente Abinader en los primeros días del mes de enero, donde anunció al país el grado de ahorros que había logrado obtener, no obstante la inversión que había sido superior en algunas áreas específicas, como el de la salud, para poder contribuir a esa discusión. Tenemos nosotros que hacer esfuerzos dentro del gobierno, hacerlo más ligero, más eficiente, tener resultados mejores, que los niveles de corrupción sean los mínimos posibles, para entonces pedirle al gobierno, al empresariado y al pueblo dominicano que hagan sacrificios adicionales. Ese es el primero. No puede ser una reforma de apenas subir salarios, sino que tiene que ser una reforma evidentemente integral y debe comenzar por ahí. En segundo grado, también creo que debe ser una reforma, creemos que debe ser una reforma lo más amplia posible. La última gran reforma que se dio en República Dominicana fue la del 92, la del presidente Balaguer, que dio al traste con el crecimiento subsiguiente de la economía que se produjo en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que pudo exhibir en el mundo y en la región un crecimiento por encima del promedio, como consecuencia de esa reforma que fue tan amplia como posible. Claro, hay elementos allí que quizás no sean replicables por el momento económico y la realidad que vive la República Dominicana actual, pero esa fue la última gran reforma. Todas las demás han sido parches y han sido reformas solamente recaudatorias. Y tenemos que hacer un modelo similar al del 92, en donde nos sentemos y de manera integral pueda reformarse y simplificarse el sistema tributario y fiscal de República Dominicana, que nos pueda ayudar a aumentar las recaudaciones al tiempo también que ayudamos a que la economía sea lo suficientemente, o sea, más competitiva que lo era antes de la misma. Y eso es un proceso que queremos que inicie lo antes posible, porque tomará algún tiempo. No puede ser la imposición de un grupo sobre otro y debe operar para que el próximo año, en el 2022, esas reformas puedan ir tomando cuerpo. Eso es un modelo, y debe ser un modelo similar en su amplitud a la del 1992. Y coincidimos de alguna manera en que también debe ser una progresista, en el que evidentemente... Que los impuestos sean progresivos, claro, a mayor consumo. Exactamente. Porque eso de los regresivos es sumamente injusto. Sí, injusto. correcto. Y las relaciones con el CONET, porque uno ha visto, a mí no me preocupó lo que ocurrió en el CONET, nunca se había dado un proceso electoral de esa manera, nunca desde hacía más de, bueno, ni siquiera se llamaba CONET, se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa, cuando un presidente tiene una tercera reelección, en un momento donde la reelección como los zapatacones no se llevan. Además, en el proceso electoral se presentan unas vamos a decirlo en palabras de Balaguer, unas indelicadezas terribles, pero ustedes tienen cerca, como ministro en el gobierno, a un gran líder empresarial, que es Lisandro Macarrulla, pero no las tienen todas consigo en el sindicato de los empresarios. ¿Está de acuerdo José Ignacio Paliza con la revisión pormenorizada, una por una, China, Chinhuan, Juan, de las benditas exenciones, algunas muy justificadas y otras no tanto?
Bueno, pero en primer lugar nosotros tenemos una excelente relación con el empresariado dominicano, tanto con los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada como de otros gremios empresariales. Y desde el inicio hemos ido impulsando iniciativas conjuntas que se han ido estructurando y se han ido materializando. Y la intención de nosotros es mantener esas relaciones inteligentes con el sector empresarial. Porque además, el presidente Abinader ha expresado en diversas oportunidades que lo más importante para el gobierno dominicano actual es la generación del empleo. Tanto cuidar la base que hoy tenemos, como aumentar la cantidad de empleos que tenemos en las diferentes industrias. Y para eso tenemos que acompañar y apoyar al empresariado dominicano en sus diferentes manifestaciones. Y nuestra relación es y seguirá siendo muy ¿verdad? A la altura de las circunstancias. Por suerte la gente dice, ellos son blancos y se entienden. Es decir, como hay una visión también empresarial en el gobierno, claro. La comunicación puede ser más y fácil. tenemos un presidente que ha construido empleos, que ha tenido que pagar un préstamo, claro. Que sabe los retos que es ser empresario, sí. Y por tanto tiene una visión que puede ayudar o contribuir a que esa conversación siga siendo la mejor. Sí, la línea de comunicación es más fácil, porque tú sabes que cuando uno entra a conversar con los empresarios siempre está el cuco, el famoso cuco de que no, espérate, eso de las exenciones hay que tener cuidado, porque entonces si le hacemos pagar tal cosa, le quitamos esta facilidad, se nos van para Costa Rica. O sea, hay una especie de chantaje de generación de empleo, que eso habría que estudiarlo. A veces será verdad, a veces será mentira. Entonces eso hay que ir despacio, porque con el pretexto de, no, espérate, que yo genero empleo. Sí, pero vamos a ver un equilibrio. Que tanto tú sigues generando empleos, sí, pero pagas un poco más, porque mira tus ganancias de las últimas décadas. ¿No le parece? Correcto. Y por eso le digo que nosotros vamos a tener el cuidado de mantener las relaciones con el empresariado de la mejor manera posible. Además, quienes encabezan hoy los principales gremios empresariales del país, tanto el CONEP como la Asociación de Industria y otros, son hombres y mujeres de un recorrido muy conocido, caballeros, personas con las que se puede tener una relación y una conversación muy franca y sin grandes estridencias. O sea, no tengo dudas de que la relación será del gobierno con el empresariado la mejor. Me imagino que usted lamentó lo que pasó en el CONET con Ligia Bonetti, ¿verdad? O sea, no fue lo mejor. Yo creo que el empresariado, al fin y al cabo, ha tenido la oportunidad de construir una solución entre ellos, ¿verdad? Nosotros, el rol desde el gobierno no es la de involucrarse. Creo que Ligia es una mujer con grandes condiciones, de las grandes empresarias dominicanas, y que ha trascendido en un mundo difícil que ha sido las últimas generaciones, poder llegar a una posición como la de ella en una empresa tan importante. Pero al fin y al cabo eso es una discusión que se produjo en el marco del CONEP y que, a Dios gracias, parecerían que las relaciones han terminado también en un buen momento para ellos. No parecería que existan esas divisiones que puedan dañar al empresariado o dañar las relaciones con nosotros. Pero nuestro rol no ha sido la de participar en el proceso. Pero volvamos al PRM, volvamos a conversar con el presidente del PRM, las estrategias políticas, esta lucha política, aquel error de confundir los toros, de repente aparece la pinza. De repente hay una alianza que comenzó siendo electoral, ya es de estrategia política, entre el PRM y el PLD en verde, es decir, el partido La Fuerza del Pueblo. Esa pinza que a corto plazo le está dando muy buenos resultados al PRM y al gobierno, ¿no tiene algún temor de que se esté afilando, como me ha dicho más de uno, cuchillo para su garganta, en la medida en que se está repitiendo aquello de enfrentar solo a Fernández 2012-2014, y cuando entonces se volteó la cosa y el toro que fue no fue Fernández sino el toro Medina, ya no había argumentos porque se tenían 2 años acusando a Leonel Fernández de todo? Pero nosotros no estamos enfrentando hoy a nadie, ni hemos enfrentado al presidente Medina. Pero hay unos amores tampoco lo hemos hecho con el presidente pero Fernández. Hay unos amores con el PLD en verde que yo necesito que usted me hable de eso. Nosotros estamos hoy muy concentrados en gobernar
Y para gobernar tenemos que también intentar mantener, inclusive con nuestros opositores, las mejores de las relaciones. No es en un nuevo modelo que ha inaugurado también el presidente Abinader. Usted ha visto como en diferentes oportunidades se han invitado a los voceros de las diferentes bancadas políticas representadas en el Congreso para impulsar proyectos conjuntos, como el del, por ejemplo, el matrimonio, la prohibición del matrimonio de menores. Y eso fue un esfuerzo no del gobierno, sino de la política en sentido general. Y así estaremos impulsando otros esfuerzos en las próximas semanas. Nosotros no queremos ni tenemos una mala relación con nuestros opositores, sino que queremos construir en las diferencias que tenemos o sobre las diferencias que tenemos alternativas y soluciones para el pueblo dominicano. Y no hay dudas que en las elecciones anteriores, sobre todo al nivel congresional, coincidimos con el partido, con la Fuerza del Pueblo, en la necesidad de construir un Congreso más plural, que hoy tenemos un Congreso más plural. Tenemos un Congreso como consecuencia de esa alianza que se dio a ese nivel, que no tiene o no representa los intereses exclusivos de un solo partido. Está inclusive casi medio dividido el caso del Senado, y en la Cámara de Diputados es así. Y eso obliga a que nos sentemos a discutir las grandes reformas y que el Congreso no sea un sello gomígrafo del Ejecutivo. O sea que esa alianza se va a mantener con la fuerza del pueblo. Nuestra alianza que con ellos fue una alianza electoral a nivel senatorial. Presentamos candidatos presidenciales distintos y sí, tenemos una relación cortés con ellos, como tenemos relación cortés con otras organizaciones políticas, pero una alianza como tal no existe. A ver, estaremos aquí en que coincidimos en el proceso electoral pasado con la necesidad de sacar al gobierno del momento y que nos dio a nosotros, no hay dudas, que beneficios o rentabilidades políticas, pero no existía tampoco en aquel momento una alianza de las proporciones que usted ha definido. Pero hay una relación cortés entre nosotros. Pero en el 2023 estaremos aquí, será invitado el presidente del PRM y ministro de la Presidencia a este programa, a ver si en ese momento ocurrió y se repitió el escenario del cambio y de la confusión de los toros Medina Fernández, o si esta estrategia le habrá dado resultados, no ahora, sino a la hora, esa hora terrible de las verdades. Para eso, seguro que usted va a aceptar regresar por aquí, ministro. Me invitan poco, pero yo volveré. Eso es una broma, porque usted sabe, usted me ha dado muchísima lucha conseguirlo, pero aquí está y de eso se trata, y eso se agradece. Y mucho buenas noches, ministro. Muchas gracias. Y por supuesto, saludos. ¿Ya se terminó? Sí. ¿Ya se acabó? Por supuesto. ¿Se fue rápido? Porque una conversación. ¿O es que hay mucho anuncio? Fluido. No, es la calidad del entrevistado. Eso tiene que ver con la calidad del entrevistado. Y con Javi, que le inspira. Buenas noches, ministro. Muchas gracias. Volveremos.